Hola, muy buenos días. En esta primera semana de enero, del 3 de enero al 7 de enero, vamos a trabajar los días lunes, martes, miércoles y viernes, ya que el jueves 6 de enero es día festivo y por lo tanto hay suspensión de actividades. Ahora bien, el día de hoy, lunes, vamos a trabajar con las materias de español, matemáticas, geografía e historia. Iniciando con la materia de español, recordemos que anteriormente habíamos hablado acerca de lo que eran las fuentes de información, como los libros, las enciclopedias, los diccionarios, el internet, los videos, los audios, los periódicos o las revistas. Y dentro de estas fuentes de información encontramos textos informativos, los cuales son un tipo de texto cuya función es informar acerca de algún tema en específico. Algunos ejemplos de textos informativos son la carta formal, el informe, la noticia y los artículos de divulgación científica. Estos últimos los podemos encontrar en revistas científicas y nos tratan acerca de algún tema en específico, ya sea de ciencia, de medicina o de tecnología. Y pues estos artículos de divulgación nos proporcionan una información muy amplia y completa acerca del tema del que se esté tratando. Ahora bien, en la primera actividad de español vamos a leer precisamente un fragmento de un artículo de divulgación titulado Cambio climático que sigue de la página 50 de nuestro libro. En esta ocasión leeremos detenidamente este fragmento compuesto por 2 párrafos, ya que de ahí identificaremos y subrayaremos con un color o marca texto las ideas centrales de cada párrafo. Es decir, vamos a subrayar aquellas ideas sin las cuales no se podría entender el texto. Ahora bien, como última actividad de español, investigaremos y responderemos en nuestra libreta las siguientes 2 preguntas. La primera es, ¿qué función tienen los gráficos en un texto informativo? Es decir, con gráficos nos referimos a las tablas, a las gráficas de barras, a los mapas conceptuales, etc. ¿Y qué información ofrecen las notas al pie de las imágenes? Sabemos que en la parte de abajo de cada imagen o foto, en algún artículo o texto informativo, vamos a encontrar una frase o una pequeña nota acerca de esa imagen. Entonces, ¿qué información nos ofrecerían esas notas al pie de las imágenes? Ahora bien, pasando a la materia de matemáticas, el tema que veremos es el manejo de la información. En esta ocasión platicaremos en familia acerca de lo que es la publicidad que nos brindan los negocios, la televisión o en la calle. Cuando en una publicidad los datos no son claros, ¿qué puede pasar con el público que esté interesado? Las personas buscan siempre calidad y buenos precios. ¿Por qué es importante siempre, antes de comprar, comparar precios de los productos y servicios en diferentes tiendas o negocios? Y por último, ¿has visto en estos días ofertas de algún producto que te interese? En caso de que sí, describe las características de ese producto y sus precios en distintas tiendas. Ahora bien, en la actividad de matemáticas resolveremos la página 43 y 44 de nuestro libro con algún familiar. En este caso tenemos que analizar muy bien la información que nos brinda cierto anuncio o etiqueta, según sea el caso, para poder responder algunas preguntas. Estas preguntas tienen relación con la información que nos brindan esas etiquetas o anuncios.
De ahí la importancia de analizar y leer completamente la información que nos proporciona. Ahora, pasando a la materia de geografía, vamos a platicar acerca de lo que es el tiempo atmosférico y el clima, ya que muchas veces confundimos estos dos términos cuando son diferentes y se refieren a dos cosas diferentes. Por un lado tenemos al tiempo atmosférico, que es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado. Este cambia constantemente de un día a otro e inclusive en un solo día puede haber distintos tiempos atmosféricos. Entre los tiempos atmosféricos que puede haber está soleado, nublado, con tormenta o lluvioso. Y es que en caso del tiempo atmosférico puede variar de un momento a otro. Puede que en la mañana de hoy lunes esté soleado y en la tarde lluvioso, pero en la noche tal vez vuelva a llover con tormenta, por así decir un ejemplo. En el caso del clima, es el estado de la atmósfera que predomina en un lugar durante un periodo largo de tiempo, que a diferencia del tiempo atmosférico, el cual ocurre en un momento determinado, el clima es constante durante un periodo o un lapso de tiempo, que pues puede haber distintos climas, puede haber el clima templado, clima cálido, clima seco. Y a diferencia del tiempo atmosférico, el cual cambia constantemente el clima, ¿no? Hay distintos factores que determinan el clima de alguna región, de algún país, de algunos estados. Esto depende de la temperatura, de la humedad y de los vientos. Ahora bien, en nuestro país existen distintos tipos de climas, como lo es el cálido, el templado y el seco, y de ahí se desglosan otros tres. A continuación vamos a platicar acerca del clima cálido. Dentro del clima cálido tenemos el cálido húmedo y el cálido semihúmedo. Cálido húmedo existe la presencia de monos, felinos, aves, roedores, loros, y en el clima tropical húmedo se encuentran insectos grandes y vistosos, arácnidos y gran cantidad de anfibios, reptiles y mamíferos. Además de que su vegetación es abundante y de coloración verde, con amplia gama de tonalidades de verdes. En el caso del cálido semihúmedo, es un clima de influencia monzónica, es decir, que en verano es lluvioso pero en invierno es seco, y en la mayoría de los casos se presenta como un clima de montaña. Aquí podemos encontrar animales como los armadillos, los rinocerontes, los cabalíes, reptiles y variedad de cactus y árboles como acacias. Por otro lado tenemos a los climas templados, templado húmedo y templado semihúmedo. El templado húmedo predominan los árboles de coníferas y también hay bosques. La flora y la fauna de los bosques templados son muy diversos, aunque muchos animales emigran durante el frío del invierno, es decir, viajan o migran a otro lugar en la temporada invernal. Ahora bien, varios de esos animales han sido desplazados y algunos se encuentran casi al borde de la desaparición, es decir, en peligro de extinción, como lo son los osos, los cabalíes, los ciervos, patos,
cuervos, gatos monteses, entre otros. Ahora, hablando acerca del templado semihúmedo, este clima es caracterizado por veranos cálidos, húmedos e inviernos frescos, con lluvias abundantes en las zonas litorales, que van disminuyendo por un invierno cada vez más seco, conforme aumenta la distancia de la costa. El bosque de coníferas, es decir, el bosque de pinos, es predominante y encontramos animales como osos, aves, venados, ciervos, murciélagos, alces y gran variedad de roedores. Por último tenemos a los climas secos, el clima seco y el clima muy seco. En el caso del clima seco, los rayos del sol son más directos y las oscilaciones de temperatura entre día y noche son extremas, ya que en general los desiertos tienen veranos calurosos, noches frescas e inviernos moderados. La flora es escasa, es decir, la vegetación. Predominan los pastizales, además de otras plantas que almacenan agua para sobrevivir, como lo son los cactus. En cuanto a la fauna, es decir, en cuanto a los animales que encontramos en clima seco, predominan los reptiles y animales terrestres pequeños como lagartos, roedores, mamíferos como leones y hienas. Por último tenemos el clima muy seco y en este la fauna de los desiertos es escasa y poco variada. Incluye reptiles también como las serpientes y los lagartos, insectos como los escarabajos, arácnidos como los escorpiones, aves carroñeras, buitres y mamíferos como ratones, zorros, dromedarios, chacales y camellos. En cambio, la flora de clima desértico es escasa, baja y dispersa. Las estepas son hierbas bajas y arbustos aislados, además de que hay plantas espinosas como los cactus y los matorrales, como lo podemos ver en esta imagen. De preferencia, realiza anotaciones en tu libreta acerca de los tipos de climas que hay en nuestro país, ya que esta información nos va a servir más adelante. Ahora bien, ya que hemos visto la diferencia entre el tiempo atmosférico y el clima, además de los distintos tipos de climas que prevalecen en nuestro país, investigaremos un poco más acerca de lo que es el tiempo atmosférico y de lo que es el clima. Esta información la podemos complementar con la que se encuentra en las páginas 15 y 16 de nuestro atlas, en la parte de abajo, para poder escribirla en nuestra libreta. Por otro lado, vamos a representar en un mapa de la República Mexicana con nombres, con colores, los climas que se muestran en la página 15 de nuestro Atlas de México. Recuerda poner el título climas y la simbología con los climas tropicales o templados, los climas cálidos y los climas secos. Este mapa lo puedes pegar en tu libreta de geografía o bien guardarlo en tu portafolio. Muy bien, ya que hemos avanzado con las 3 primeras materias del día de hoy, en la materia de historia vamos a hablar acerca de los aportes o las aportaciones que nos ha brindado la cultura mesoamericana. Recordemos que hay distintas culturas que se desarrollaron en Mesoamérica y cada una de ellas dio su aporte en cuanto a cultura, a arte, a escritura, a calendarios, construcciones, etc. Muy bien, vamos a empezar. La primera cultura que se desarrolló, recordemos que es la cultura olmeca, que se considera la cultura madre. Los olmecas fueron los primeros en crear centros ceremoniales
puesto que dominaban técnicas de construcción y tenían amplio conocimiento de astronomía, y a partir de ello también crearon el primer calendario de Mesoamérica. Además de que utilizaban madera y barro para elaborar vasijas y figurillas. Entre estas figurillas encontramos a las caras de niño, que representan la deformación de cráneo de los niños recién nacidos, como lo podemos ver en esta imagen. Ahora bien, hablando de los mayas, podemos mencionar que crearon también centros ceremoniales asombrosos, trabajaron decenas de miles de hombres durante años para construir pirámides, tumbas y palacios, además de que crearon un avanzado sistema de escritura y la numeración maya basada en puntos y líneas. Muy bien, pasando a los zapotecas, ellos construyeron grandes centros religiosos también, como lo es la ciudad de Monte Albán en lo alto de una montaña, que fue precisamente la ciudad más importante de la cultura zapoteca, la ciudad de Monte Albán. También utilizaron la técnica del talud y el tablero y edificaron basamentos o bases piramidales, juegos de pelota y un observatorio en forma de punta de flecha, orientado hacia el grupo de estrellas que hoy conocemos como constelación de Orión. Por otro lado tenemos a la cultura teotihuacana, la cual se caracterizó por sus construcciones que fueron la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, así como la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl. También crearon plataformas en las que llevaron a cabo ceremonias religiosas y celebraciones populares. Enseguida tenemos a la cultura mixteca, en la cual tallaban figuras, herramientas de obsidiana y cristal de roca, producían cerámica y decorada con motivos geométricos y símbolos. Dominaban también la técnica de la orfebrería, elaboraban diversos objetos de oro, entre ellos anillos, collares y adornos para la nariz, las orejas y el pecho, como lo podemos ver en esta imagen. También plasmaron su escritura en códices, grabados, pinturas, figurillas, monumentos y objetos ornamentales. Enseguida tenemos a la cultura tolteca, en la que crearon distintas piezas de barro, desde ollas y platos para preparar y servir la comida, tubos de drenaje o cañerías que utilizaban para hacer correr el agua hacia los terrenos de cultivo. Y la cultura mexica, en la que los mexicas o mexicas tuvieron principal interés en la educación. En sus primeros años los niños eran educados por el padre y las niñas por la madre, y concluida la educación familiar, así se le llamaba, los hijos de nobles y sacerdotes, es decir, los hijos de la clase alta, asistían al Calmecac y los demás acudían al Telpochcali. Muy bien, ya que hemos visto un poco acerca de las aportaciones culturales que nos han brindado las distintas culturas mesoamericanas, investigaremos lo que es un códice y pegaremos o dibujaremos dos ejemplos en nuestra libreta de historia. Podemos complementar esta información con la que contiene la página 63 de nuestro libro. Enseguida leeremos acerca de los conocimientos matemáticos y astronómicos de la cultura mesoamericana en la página 60 de nuestro libro. De ahí podemos subrayar lo más relevante y a partir de ello escribir o realizar un resumen en nuestra libreta de historia con el título Conocimientos matemáticos y astronómicos de las culturas mesoamericanas.
Muy bien, estas han sido todas las actividades del día de hoy.